Muy buenas compañeros del metal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Nice Galicia. Hoy os traigo una colaboración, como habéis visto en la miniatura, se trata de una navaja, se trata una nueva colaboración con la empresa Olight. Os está saliendo unos enlaces aquí por si queréis ver las colaboraciones que ha tenido esta empresa con el canal. Se tratan de unas linternas, pero hoy os traigo una novedad. Esta marca ha sacado otra marca que se llama O-Knife, que tiene, creo que son dos modelos, concretamente de navajas, uno es el Drever y otro es, ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero bueno, a mí me han mandado esta para su revisión. También os quería decir que el día 27 se celebra el primer aniversario de Olight España, entonces tienen una serie de promoción, van a tener un 20% de descuento esta navaja, me creo que está en torno a unos 80 euros, así que ahora la tendréis más barata. Y también si utilizáis el código de descuento de un 10% exclusivo para el canal, también podréis bajar en algún producto que queráis o algo un 10% de descuento. Aprovechar los descuentos de Olight, porque quizás sí que se está hablando de que es una marca un poquito cara, pero cuando saca este tipo de descuentos es una marca que tiene una relación calidad-precio muy buena, ¿eh? O sea que estar muy atentos a las promociones de Olight y en este caso de O-Knife. Bueno, también os quería comentar que he estado probando la navaja, hay cosas que no me han gustado, así que estar atentos también al vídeo. Haremos unas pruebas de retención de filo sencillitas. Me gusta saber cuando tengo entre manos una marca nueva de navajas qué retención de filo tienen sus aceros, ¿no? Bueno, no me lío más y vamos a ver la revisión de esta navajita. Bueno, chavales, ya estamos aquí más de cerca. Aquí tenéis la cajita, las típicas de las linternas Olight, muy bien presentada, con un relieve aquí de lo que es la navaja, y aquí tenéis la navaja en sí, ¿no? Que este modelo pues es el azul que me han dado. Y aquí lo que no he encontrado es la garantía, pero bueno, normalmente te pone ahí en las linternas, te lo pone bien grande, pero aquí la verdad es que no lo encuentro. Si os lo encuentro ya os lo pondré por aquí arriba. Bueno, y aquí pone un poquito los materiales de los que está hecho, del N690 y en G10, ¿no? Que hablaremos ahora de él. Y otra cosa que os quería enseñar es la ISO 14000, que es una certificación que quiere decir que la construcción de esta navaja está hecha respetando lo que es el medio ambiente, ¿no? Que para nuestro mundillo pues es muy importante, ¿no? Aquí tenéis que tiene el liner lock y un clip, ¿no? Ahora vamos a ver. Yo os digo ahora, hay un poquito de controversia porque es una navaja que se está viendo mucho por internet, estas campañas agresivas que tiene Olight, y la están criticando un poquito, ¿no? Por ser un poquito cara. Yo no la veo cara, ¿eh? Con toda la experiencia que tengo yo en navajas americanas, navajas chinas, navajas alemanas y de todo tipo, yo no la veo cara, la verdad. Y con este 20% de descuento que si lo aprovecháis, pues es una navaja con una relación calidad-precio muy buena. Yo os lo digo, este detalle, por ejemplo, bueno, os voy a enseñar primero. Aquí tiene una toallita de microfibra, ¿no? Os la voy a enseñar ahora. Esto es un detalle que no tiene muchas navajas, ¿eh? A ver, la toallita de microfibra es esta de las gafas, que no cuesta mucho dinero, pero es un detalle. Aquí tenéis O-Knife, ¿no? Para limpiar lo que es la navaja. Y este es otro detalle que suelen tener las navajas caras. Hay muchas, por ejemplo, Spyderco que ni la tienen, ¿eh? Yo tengo una Spyderco, ¿sabéis? La Lion Steel, que sí que la tiene, pero bueno, que es un detallito muy importante y que esto cuesta dinero también, ¿eh? O sea que, no sé, las críticas a veces que le ponen a las navajas no las entiendo, la verdad. Yo creo que vienen de sitios que no entiendo. Y aquí hay otro detallito más que hace que tenga que esta navaja sea de las navajas que tienen muchísimo más precio, es esta moneda que estáis viendo aquí. Mirad, aquí tenéis la navajita, una leyenda y por aquí el escudo de la empresa, ¿no? Yo creo que estos detallitos pues son muy buenos y esto, a ver, no sé lo que costará esta moneda, pero es que tampoco, ¿sabes? Es un detalle de calidad que se agradece mucho a los usuarios de este, y ya os lo digo, y el estuche muy bueno también. Bueno, vamos a ver un poquito lo que es la navajita.
Aquí la tenéis, os la voy a enseñar un poquito más a detalle para que la veáis, a ver si enfoca esto. Mirad, los acabados son muy buenos, ¿eh? Creo que la empresa que fabrica esta navaja, esta marca, a la que le manda a fabricar Olight, es una empresa que tiene mucho reconocimiento en Estados Unidos, que está triunfando mucho. Ya veis los acabados, el clip y todo. Un detallito, os voy a ver, no es todo hablar bien de lo que es la navaja, no tiene algunos detallitos, por ejemplo, el anodizado en azul, tanto del eje, del tornillo del eje como del tetón, podían también ponerlo el clip, pero bueno, eso es una apreciación ya personal. Y otra cosa que estoy viendo, este separador que estáis viendo aquí tiene una doble función, hace el de separador, darle rigidez a lo que es la navaja, y también sirve para tener un cordón fiador ahí, ¿no? O un lanyard, o como le queráis llamar, una rabiza. A mí no me gusta mucho este tipo de sistema, porque si no lo pones bien acaba cortando lo que es el lanyard o la rabiza, ¿no? Yo prefiero tener un agujerito aquí arriba, como la navaja es muy estrecha, pues uno aquí arriba también hubiera servido, ¿no? Y otro detallito que le estoy viendo, que tiene un poquito de movimiento, yo hubiera reforzado con otro separador aquí arriba, ¿no? Para darle un poquito más de rigidez. No pasa nada, no se os va a doblar la navaja ni nada, por los liners que tiene, que están aligerados, como veis, es bastante potente, la podéis agarrar sin ningún problema. Y aquí tenéis el flipper. Deciros también que la navaja tiene rodamientos, que también le dan un toque de calidad. Y otra cosa que no me gusta nada, es ya con el precio del que estamos hablando de esta navaja, pues no sé si veis que la bola de retención del liner lock está un poquito salida y está un poquito deformada, lo que hace que el liner lock funciona muy bien, tiene un ajuste perfecto, no tiene ningún tipo de holgura, funciona muy bien, ya lo veis, mirad. Pero la bola de retención dificulta un montón la apertura por flipper y también la apertura a través del tetón. No sé si lo veis. Esto es algo que ya estas navajas de este precio ya no tenían que tener, Mirad. No sé si lo veis. Bueno, este es un detalle que yo he preguntado a compañeros míos que tienen esta navaja y no lo tienen, es un fallo de este modelo, pero no debería de pasar el control de calidad esta navaja, o deberían de modificar la bola de retención. Yo no sé si con el tiempo irá mejorando o irá empeorando, con esto ya lo veremos, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de la hoja. Aquí la tenéis. Como veis, otro detalle de calidad es el stonewash que tiene la hoja. Los acabados son muy finos, muy suaves. Ahí veis el mecanizado de la dactilera superior. Ahí veis también el mecanizado del liner. Todo muy suave, muy limpio. El G10 está muy bien mecanizado también. Y una cosa que no me gusta, ya se lo he comentado a algunos compañeros que les he visto la navaja, pues es esta dactilera tan grande, ¿no? La hoja es una hoja pie de oveja, es una hoja muy campera. El pie de oveja se utiliza en herramientas de corte de campo, sobre todo, pero este es un pie de oveja modificado, que le da un aspecto más táctico, más agresivo, como veis. El pie de oveja está un poquito modificado, aquí también tiene un contrafilo, perdón, casi me corta la navaja. Bueno, y el acero, como estáis viendo, es el N690, es un acero de los de gama alta de Böhler, que tiene una retención de filo y es muy resistente a la corrosión. Bueno, ahora vamos a ver un vídeo, os voy a mostrar un vídeo de retención de filo de este acero, porque me gusta ver en las marcas nuevas qué retención o qué tratamiento térmico tienen los aceros, ¿no? Lo vamos a ver ahora nos vemos y os dejo con el corte del cartón.
Bueno, chavales, ya habéis visto cómo ha cortado el cartón. Lo que ha hecho el filo es embotarse, no se ha desgastado. Le he pasado el asentador, le he pasado muy poquitas veces el asentador, ya lo habéis visto, y ha vuelto a cortar perfectamente. Eso es normal, ¿eh? Es normal, todos los filos, todos los aceros se embotan cortando cartón porque es un es un material muy agresivo. Si no estuviera bien templado o fuera un acero de gama más baja, lo que habría hecho pues es desgastarse el filo y sí que habría que reafilarlo. Pero como habéis visto, un simple asentador pues vuelve a lo que es el ápex, porque normalmente al cortar el cartón lo que hace al embotarse pues es el ápex se mueve, ¿no? Entonces le dais con el asentador y el ápex vuelve otra vez a estar centrado. Y esto es lo que le ha pasado, ¿no? Y además de que va cogiendo suciedad lo que es el filo, y con el cuero pues lo tenéis otra vez limpio, o sea que en cuanto a retención de filo es muy buena. Nada, pues en líneas generales es una navaja que me ha gustado, es una navaja que creo que tiene con el 20% este descuento que van a hacer ahora, pues es una navaja que tiene una relación calidad-precio muy buena, ¿eh? Yo la compraría y aprovecharía esa oportunidad. Bueno, pues nos vemos ahora. Bueno, chavales, hasta aquí la revisión. Acordaros de que aprovechar la promoción que os ofrece O-Knife, en este caso también O-Lite, es con ese 20% de descuento, que tenéis una navaja muchísimo más asequible al precio que tiene normalmente. Con este 20% de descuento tiene una relación calidad-precio muy buena. Yo le daría la oportunidad a esta nueva marca de navajas, porque fabricándola aquí en la fábrica, pues tenéis una calidad asegurada. Ya habéis visto las pruebas de retención de filo y los ajustes son buenos con respecto al precio que tiene. Yo no dejaría pasar esta oportunidad, así que en la descripción del vídeo os dejo el enlace de compra, la página, los descuentos y todo, ¿eh? Yo aprovecharía. Este modelo tiene el detallito que os dije y tiene algunas cosas que yo cambiaría, son apreciaciones personales, pero bueno. Nada, pues no me lío más, nos vemos en otro vídeo y hasta luego.